acerca de las características de seres vivos. Nosotros habíamos visto, por ejemplo, una primera característica, acá, una de las primeras características, acá en borrador nomás, de los seres vivos que nosotros habíamos revisado, chicos, se trata de la coordinación. ¿Se acuerdan? La coordinación es una característica en la cual hay captación de los estímulos. Entonces, si me dicen a mí qué cosa es coordinación, es una característica que consiste en la capacidad, hay la capacidad de captar estímulos, como cuáles, por ejemplo, el olor de una comida, la intensidad de luz, puede ser también, en este caso en los animales, el olor de las feromonas. Claro, es una captación de los estímulos internos o externos. Puede ser de tipo sensorial, usando órganos de los sentidos, o también puede ser una captación de estímulos del tipo químico. Esto es por los sentidos, obviamente, ¿no? Pero las plantas no tienen órganos sensoriales. Las plantas tienen hormonas. Entonces, cuando nosotros decimos la coordinación, también se puede dar por hormonas. Nosotros también producimos hormonas. Sí, la diferencia entre sensorial y químico es que yo puedo captar un estímulo por mi órgano sensorial, que es la vista, la luz, la cantidad de luz. En cambio, el químico se puede aplicar para plantas y para animales. Sí, así es. Entonces, esto se aplica tanto para plantas y como animales. Por ejemplo, internamente nosotros tenemos una hormona que se conoce como la hormona del crecimiento. Entonces, si es la hormona del crecimiento, esa hormona del crecimiento primero se capta. ¿Sí o no? No, en el caso del olor, tú captas la sustancia química, lo captas por un estímulo. Vamos a suponer acá, mira. A ver, para que se entienda esto un poquito mejor. A ver, muchacho, ahí está. Ahí está el cuerpo humano. ¿Ya? Si tú percibes el olor de una rosa o de una flor, ¿captas el estímulo o no captas el estímulo? Ya. Entonces, ¿con qué lo estás captando? Con el órgano sensorial. Claro, pero con mi olfato. ¿Está bien? Pero ahora, mira, internamente tu cuerpo libera una hormona. Esto de acá es una hormona de crecimiento y ella se va a ir a tus huesos. Y tus huesos quieren recibir a esa hormona. Chico, ¿estás captando un estímulo o no estás captando un estímulo? Claro, pero ¿cómo es el estímulo? El estímulo lo estás captando a través de la llegada de una sustancia química. Claro, esto de acá sería químico. ¿Está bien? ¿Se entiende la diferencia? La captación de un estímulo es a través de una hormona, este es lo que llamamos coordinación química, mientras que acá es a través de los órganos sensoriales. ¿Se entiende la diferencia entre coordinación sensorial y química, chicos? ¿Sí? ¿Todo bien? Entonces, un olor, el olor, o sea, el olfato, vista, gusto, tacto, es captar estímulos de tipo sensorial. Correcto. Mi piel está captando la temperatura y si capta mucha temperatura, entonces va a responder sudando. La sola captación del calor, eso es coordinación sensorial. Ya está. Muy bien, chicos. Después vimos otra característica a la cual se le llama irritabilidad. La irritabilidad es respuesta. O sea, ¿cómo respondes
al estímulo que has captado. Consiste en responder al estímulo captado. Sí, por ejemplo, si nosotros captamos el olor de una comida, probablemente empezamos a producir más saliva. Así respondemos. Si nosotros captamos un lugar con poca luz, de repente las pupilas se dilatan, se hacen más grandes. ¿Te das cuenta? Entonces eso ya es una respuesta. Si yo me voy a un lugar de mayor altura, el estímulo que yo capto es la poca cantidad de oxígeno. Entonces la respuesta va a ser el soroche. ¿Te das cuenta? Esta es la respuesta. La respuesta consiste en responder al estímulo captado de forma inmediata y temporal. De forma inmediata y temporal. ¿Ya, chicos? Así es, de forma inmediata y temporal. Los gatos con la luz también, ¿no? El gato primero capta la luz y su pupila se vuelve una línea. ¿Te acuerdas? Una línea. Una rayita se vuelve su pupila. ¿Sí o no? Claro, puede ser eso. Bien. Chicos, podríamos decir que hay tipos. Habían 3 tipos que nosotros vimos la clase pasada, conocido como el tropismo. Había otro que vimos que era nastia y había otro que era taxia. ¿Sí? Entonces los tipos de irritabilidad son tropismo, nastia y taxia. Tropismo y nastia, ¿para quién se aplica? Esto solamente se aplica para plantas. Y taxia, esto se aplica para los animales. ¿Ya? ¿Qué cosa es el tropismo? ¿Te acuerdas o no? El tropismo es el crecimiento que una planta realiza en dirección. O sea, es un crecimiento direccionado. Y es por eso que acá le ponemos signos. Le ponemos positivo o negativo, dependiendo si se acerca a la luz. Claro, dependiendo, ¿no? Puede ser la luz, puede ser el agua. Por ejemplo, el tallo y las hojas, ¿qué cosa presentan el tallo y las hojas? El tallo y las hojas presentan fototropismo positivo, porque se acerca. Claro, en cambio la raíz se aleja de la luz, tiene fototropismo negativo. Así es. En cambio, más bien, la raíz tiene geotropismo positivo. Muy bien, Tracy. Y más bien el tallo, las hojas, geotropismo, ¿qué? Negativo. Muy bien, muchacho, ¿eh? Muy bien, veo que han entendido. Nastia. Nastia es el movimiento sin dirección. Acá no hay dirección. No voy a ponerle signo. Claro, la nastia es el movimiento que realizan las plantas en base a un estímulo. Si vemos el girasol, ¿cuál fue el estímulo para que esta planta se mueva? O sea, ¿cuál fue el estímulo? El sol. Muy bien, Nelson. Muy bien, Darlene. Darlene, ¿no? Darlene, ¿no? Muy bien. Claro, así es, Dana. Muy bien, Talía. Pero si tenemos la planta resentida, ¿en base a qué estímulo se mueve la resentida? Esa planta que la tocas, el tacto, ¿no? Eso se llama ticmonastia, ¿no? Muy bien. Ticmonastia cuando es el tacto, fotonastia cuando es la luz. En cambio, en taxia decimos que hay un desplazamiento direccionado. Un desplazamiento con dirección. Puede ser hacia la luz, puede ser hasta una sustancia química, puede ser al agua. Puse el ejemplo de las polillas. Las polillas, ¿qué tipo de taxia tienen las polillas? ¿Te acuerdas o no? Las polillas, fototaxia positiva. Muy bien, muchacho. Más bien los murciélagos, ¿qué cosa tenían? Fototaxia negativa, se alejan de la luz. Excelente, chicos. Muy bien. Ahí están estos 3 tipos de irritabilidad. 3.
También vimos, chicos, acerca de la reproducción. La reproducción es que todo ser vivo tiene la capacidad de formar, nuevos individuos para la continuidad de la especie. Claro, vimos eso, muchachos, ¿te acuerdan? Continuidad de la especie. A ver, si nosotros hablamos de la continuidad de la especie, si estamos hablando acerca de la continuidad de la especie, evita la extinción. Excelente. Con esto, evita la extinción. Listo. ¿Cuáles eran los tipos? Tipos de reproducción, chicos. Muy bien. Asexual y sexual. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de reproducción? ¿Cuál es? La variabilidad. Excelente. Acá hay variabilidad, mientras que acá no hay variabilidad. ¿Sí? No hay variabilidad. Los organismos en una reproducción asexual son iguales. No hay gametos. No hay gametos. Acá me dice, Mayra, hay dos progenitores, hay variabilidad. En cambio, en la sexual, un progenitor y sin variabilidad. Muy bien, Mayra. Exacto, esas son las características. Acá hay clones. ¿Sí o no? Organismos idénticos. En cambio, acá los organismos son diferentes. Muy bien, chicos. Después vimos, aparte de esto, vimos también, número 4, la el crecimiento. El crecimiento, ¿te acuerdas? Eso también vimos a la clase pasada. Capacidad de aumentar de tamaño. La capacidad de aumentar el tamaño. Todos los seres vivos crecen. Todos. Hasta los microscópicos pueden crecer. Pero habían dos tipos. Los tipos de crecimiento, ¿cuáles eran? Hiperplasia, me dicen por acá, Nelson. Ajá, Paula también. Hiperplasia. Hiperplasia. ¿En qué consiste la hiperplasia? La hiperplasia consiste en el aumento del número. Aumento del número de células. Esto consiste en el aumento del número de células. Por ejemplo, chicos, si acá tenemos una célula, entonces luego del crecimiento vamos a tener a varias. ¿Y esto cómo se le conoce? Esto se conoce como hiperplasia. En cambio, el otro tipo de crecimiento es la llamada hipertrofia. ¿Qué se sabe de la hipertrofia? Aumento del volumen. Muy bien, en el examen del día sábado vino una pregunta de crecimiento. No sé si chequeaste ahí la pregunta que vino en el examen de admisión del día sábado. La pregunta es, ¿cuál es la característica que permite, o de alguna forma, donde las células van aumentando, son mayores a las que se van destruyendo? La respuesta era crecimiento. Cuando se forman más células de las que se van destruyendo, el organismo crece. Esa era la respuesta. El crecimiento. ¿Ya? Entonces, la hipertrofia es cuando aumenta el volumen. Nada más, el tamaño. Si no lo puse la clase pasada, coloca acá que esto se va a dar solo en pluricelulares. O sea, la hiperplasia
solamente se puede dar en organismos que tengan varias células. Engordar, me dicen, claro, cuando uno engorda aumenta el volumen. Así es. Cuando uno engorda, las células que guardan grasita van llenándose de más grasa, pero no aumentan las células. Solamente aumenta la cantidad que guarda de grasa. Es hipertrofia. O sea, cuando uno incrementa su peso por la obesidad, es hipertrofia, o cuando uno va al gimnasio, también sería hipertrofia. Claro, si uno aumenta músculo, también es hipertrofia. ¿Ya? ¿Puede haber lisis celular por la cantidad de grasa? No, pero en este caso, cuando hay demasiada grasa, lo que sí puede haber es que algunas partes de la célula pueden romperse. A eso lo que le llama, en este caso, la muerte de la célula por la presión que genera. Eso le llaman celulitis. Claro, ¿no? O sea, lo que Alexander coloca ahí es celulitis, o sea, la muerte de células por mucha grasa que hay alrededor del músculo. Sí, el aumento de estatura es hipertrofia, no, ahí es hiperplasia. O sea, no es que nos estiramos como un tallarín, sino que las células están aumentando. Sí, la celulitis y las estrías podrían ser producto de la presión que generan las grasas. Así es, así es. Profe, en el desarrollo del cuerpo de niño adulto sería hiperplasia. Ambos. O sea, cuando pasa de un niño a un adulto, hay tanto hiperplasia, aumento de células, pero también los músculos aumentan de tamaño. También hay hipertrofia. O sea, hay los dos. En cambio, la hipertrofia se puede dar tanto en unicelulares como en pluricelulares. ¿Ya, chicos? Vino como pregunta de examen, vino también método científico, ojo, temas que hemos hecho, ¿ah? Temas que hemos hecho. Ha venido métodos científicos, si tú revisas el examen el día sábado y el día domingo, hipótesis, claro, Grecia, muy bien, ¿ha visto Grecia? ¿Ha visto Grecia el examen? Ah, ¿qué decía? A ver, te voy a decir lo que decía para que veas qué facilito el examen, ¿ah? A ver, en el examen del día sábado, creo, ¿no? Sábado vino en la pregunta que postularon los chicos que van al área médicas, al área de salud. De repente alguno de ustedes también va al área médica, ¿no es cierto? La pregunta era concreta, o sea, ni siquiera había mucho texto. A ver, acá lo tengo. Dice, en la investigación científica para explicar algunos problemas ocurridos en la naturaleza, se plantea la espacio, que es una respuesta posible a los hechos observados y que luego tendría que ser probada. Así decía, hipótesis. Eso vino. ¿Te das cuenta? Mira, eso vino el día sábado. Ahora, el día domingo, muchacho, el día domingo, no, eso vino el domingo, perdón. El sábado más bien, vamos a poner acá, área de salud. El sábado vino lo siguiente, tema característica de los seres vivos. Característica de los seres vivos. Acá está. Acá está, mira. ¿A qué característica de los seres vivos, pregunta 91, ¿a qué característica de los seres vivos nos referimos cuando decimos aumento en las moléculas estructurales a una velocidad que sobrepasa la velocidad con la que se destruye? Crecimiento. Mira, primer módulo, ya son temas que de alguna forma han venido en examen. Ahí está, ¿no? Entonces, muchacho, esa es la mejor prueba de que te damos la confianza en que nos continúes o continúes con nosotros para que puedas seguir aumentando, ¿no?, tu capacidad de aprendizaje en la parte de biología y todos los cursos. Bien, chicos, ¿qué otra característica vimos? Otra característica que vimos
Metabolismo, me parece. No, vimos homeostasis, ¿no? Homeostasis vimos, ¿no? Así es, así es. Chicos, vimos lo que se conoce como homeostasis. Vimos eso, ¿verdad? Claro. ¿Qué cosa es la homeostasis? La homeostasis es la capacidad de mantener, es la capacidad de mantener condiciones en equilibrio. La homeostasis es la capacidad de mantener condiciones físicas y químicas en equilibrio. Por ejemplo, les había dicho la temperatura. La temperatura en nuestro cuerpo debe mantenerse constante y para eso tenemos un centro modulador. Ese centro modulador, ¿quién es, chicos? ¿Quién es el modulador interno de nuestra temperatura? Muy bien, el hipotálamo. Si por ahí nuestro cuerpo incrementa la temperatura, inmediatamente hipotálamo busca conservar la cantidad y ¿qué hace? Suda. Cuando suda, entonces intenta volver al equilibrio. Nosotros sudamos ¿para qué? Para bajar la temperatura. ¿Sí? ¿Y volver a dónde? Al equilibrio. Más bien si la temperatura disminuye, el cuerpo tirita, el cuerpo tiembla. ¿Y por qué tiembla, profe, el cuerpo? Porque al temblar se está destruyendo la tembladera, ¿no? Así nos tiembla, el cuerpo tiritamos y ese tiritador genera calor. Muy bien, Tracy, se van rompiendo moléculas, los músculos se están moviendo, genera calor y así volvemos a los 37 grados. ¿Ya, chicos? Eso es lo que hacemos. También te había puesto la cantidad de glucosa. ¿A quién se le encomienda controlar la cantidad de glucosa? Páncreas. Muy bien, chicos, claro. Los niveles de azúcar no pueden ser ni muy altos ni muy bajos. Debe estar entre 100 a 120 miligramos por calor. Me dice, profe, pero si genera calor, ¿por qué sentimos frío? Bueno, porque en este caso no solamente sientes frío, sino que están siendo muy bajas la temperatura. O sea, cuando tú tiritas, estás generando calor, pero a veces no es suficiente con las bajas temperaturas y entonces tú usas un atuendo, una casaca, un abrigo. O sea, trata de elevar. A veces no consigue el propósito y tú ya tienes que abrigarte. ¿Ya? La glucosa es controlada por el hipotálamo y por el páncreas. Y el páncreas tiene a dos hormonas precisamente para controlar los niveles. Cuando está muy elevado, entonces aquí llama a la proteína que es de la U. Nos referimos a la insulina. ¿Y qué hace mi insulina, profe? La insulina va a bajar la cantidad de glucosa porque está demasiado. Pero también cuando hay poca, cuando hay poquita, ahí viene el de la alianza, glucagón. ¿Y glucagón qué hace? Glucagón eleva la glucosa. Uno te la baja, la glucosa, y otro te la sube, la glucosa, ¿no? Entonces, así mantenemos nuestro equilibrio. ¿Ya? Uno baja la glucosa y el otro eleva la glucosa. ¿Ya, chicos? Muy bien. ¿Dudas, preguntas sobre lo que vimos para poder continuar? Este es el resumen. Este es nuestro feedback. No, nada, no hay falta de respeto a mi alianza. No, tranquilo, muchachos. Solamente para que te acuerdes. Tranquilo, ¿ya?
Muy bien, muy bien. Ahí van a tomarle fotito por si acaso. Vamos a continuar viendo otra característica. Ya, vamos a ver otra característica, muchacho. Pero hasta ahí, ¿no hay preguntas? ¿No hay dudas? ¿Todo bien? ¿Qué célula del páncreas? Ah, bueno, eso ya lo veremos en sistema digestivo. La célula alfa secreta glucagón y la célula beta secreta insulina. Ya, pero eso lo vamos a ver ya. Eso lo vamos a ver, muchacho. Como te digo, en un capítulo especial que es sistema digestivo. Ya, en sistema digestivo vamos a ver. La glucosa es un combustible que nuestras células requieren. Préstame esto, ¿ya? O sea, si tú me dices qué es la glucosa es el principal azúcar que nuestra célula necesita para obtener energía. Si no hay glucosa, muchacho, tu cabeza te empieza a doler. ¿Sí? Si no hay glucosa, empiezas a sentirte débil, te desmayas. La glucosa es el combustible de la célula. ¿Y de dónde saco esa glucosa? De lo que comes, pues, muchacho. Tu papita, tu arroz, tu yuca, tu camote, de ahí saca la glucosa. ¿Ya? La glucosa es el principal combustible. ¿Está claro? Sí, ahí ya le tomaron fotito y ya en este caso lo van a subir para que todos puedan tener. ¿Ya, muchachos? Vamos ahora a otra característica. Vamos a ir a otra característica que se conoce con el nombre de... Ah, metabolismo también hemos hecho ya. Vamos a ver, metabolismo entonces. ¿Se acuerdan ustedes que dentro de las características, qué cosa es o qué cosa entendemos del metabolismo? O sea, cuando nosotros hablamos del metabolismo, esto solamente es exclusivo de los seres vivos. Por ejemplo, los virus tendrán metabolismo, no tienen metabolismo. ¿Ya? No hay metabolismo. Entonces, acá colocamos metabolismo. El metabolismo no está en el virus. ¿Y por qué no está en el virus? Porque el virus no está considerado como un ser vivo. Ahí está. Metabolismo. ¿Qué es el metabolismo, chicos? El metabolismo es el conjunto. Vamos a poner acá que el metabolismo es el conjunto de reacciones químicas. El metabolismo, chicos, es el conjunto de reacciones químicas. Pero ¿en dónde ocurren estas reacciones químicas? Estas reacciones químicas son internas a la célula. Ah, ya, entonces por eso le llamamos intracelulares. Es un conjunto de reacciones químicas intracelulares. Tiene que ocurrir en la célula. ¿Ya? Y están relacionados, ¿con qué están relacionados? Con la energía. ¿Ya? Este proceso están relacionados con la energía. La célula necesita energía y también la célula libera energía. Este tipo de característica está relacionado con la energía. Así lo pueden preguntar en un examen. ¿Sí? Todo lo que esté relacionado con la energía. Claro, por ejemplo, acá nosotros tenemos un tipo de reacción. ¿Sí o no? ¿Cuál es ese tipo de reacción, chicos? Ese tipo de reacción que vamos a encontrar acá, ahí está, vamos a ver acá cuál es el tipo. ¿Cuáles son los tipos?
Uno de ellos, si esto es nuestra célula, ahí está, si esto de acá representa a una célula, ¿ya? Si lo que estás viendo por acá es la representación de una célula, ¿qué decimos, chicos, si esto es la representación de una célula? Puede ser que haya una molécula, en este caso grande, y que adentro en la célula, ¿qué le pasa? ¿Qué le sucede? Se destruya. Entonces, cuando eso ocurre, esto sería un tipo de metabolismo. ¿Cómo se llama este tipo de metabolismo? Cata. Muy bien. Esto de acá se conoce como el catabolismo. El catabolismo es una reacción que se encarga de destruir. Ah, ya, entonces esto, profe, destruye. Sí. Cata, destruye. Así es. Vamos a poner acá, degrada. Es un proceso que se encarga de la degradación. ¿Degradar qué significa? Degradar significa destruir moléculas complejas a moléculas sencillas. En el proceso, ¿qué se libera? Acá, chicos, en el proceso se libera ATP. Y si se libera ATP, chicos, si se libera ATP, por liberar energía, el ATP es la energía, por liberar la energía, ¿cómo le vamos a considerar a este proceso? Como libera ATP, es exergónico. Así es, muchachos. Acá le vamos a llamar que este proceso es exergónico. Claro, de repente algunos, profe, ¿y qué cosa es el ATP? A ver, vamos a poner acá. ATP significa adenosina trifosfato. Ya cuando la P está con la H, en latín se lee como F. O sea, ¿qué cosa significa ATP? Adenosina trifosfato. Pero ¿qué cosa es? Es una molécula energética. Ahí está, mira. ¿Quieres conocer al ATP? Esto sería el ATP, muchacho, mira. Ahí está. ¿Cuántos P tiene? Un P, dos P, tres P. ¿Cuántos P tiene? Tiene tres. Ah, con razón, P, profe. Por eso le llaman trifosfato. Ajá. Y cuando este fosfato se rompe, se liberan calorías. Vamos a suponer que se rompe este enlace. ¿Cómo quedaría si se rompe este enlace? Ah, profe, si se rompe ese enlace, entonces se quedaría con 2P. 2P. Y si se queda con 2P, entonces ya no es ATP, sería ADP. ¿Sí o no? ¿Y qué libera? Un fósforo. Se libera el fosforito. Mira, ahí está. Como se ha roto este enlace, se libera ADP más fósforo. Pero ¿sabes cuánto de energía? 7,36 kilocalorías. Solo por romper ese enlace. Sí, solo con romper ese enlace se obtiene 7,36 kilocalorías. No, con un P no se puede, tiene que tener 3P. Si se rompe un P, ahí tenemos 7,36 kilocalorías. Si se rompe este otro P, otros 7,36 kilocalorías. Esa es la energía. O sea, cuando se rompe estos enlaces, libera energía. ¿Se entiende qué hace el ATP? ¿Ya? Ahí está el ATP. Ese es el ATP. El ATP es un proceso, o mejor dicho, ese ATP se libera del catabolismo cuando se destruye. Ah, exergónico y si quieres podemos ponerle exotérmico.
Por acá me están preguntando qué significa exergónico y exotérmico. Exergónico es cuando libera ATP. O sea, si el proceso ATP es exergónico. Pero si libera calor, entonces el proceso es exotérmico. Imaginemos que tengo una piedra y lo lanzo con mucha fuerza al piso. ¿Ya? Imagínate una piedra que lo lanzo con mucha fuerza al piso y la piedra se rompe en dos y sale chispa, ¿no? Sale chispa. Esa chispa puede ser el ATP, supongamos que es el ATP, exergónico. Pero si yo toco la piedra está caliente, libera calor, exotérmico. ¿Ya? ¿Se entiende? La diferencia entre lo que es exergónico y exotérmico. ¿Todo bien? Ajá. Exergónico es lo que nos sirve, porque el ATP nos sirve. El calor no, porque el calor se va del cuerpo. En cambio, la otra reacción, muchachitos, la otra reacción sería cuando las moléculas sencillas, ¿qué pasa con las moléculas sencillas? Ahora, en la célula se convierten en moléculas complejas. Es al revés ahora, ¿no? Claro, esto tiene que ser, profe, anabolismo. Esto que está ocurriendo por acá tendría que ser una reacción de anabolismo. Ana construye, Ana forma, Ana sintetiza, Ana elabora. Entonces, acá que ponemos, anabolismo es un proceso de biosíntesis. ¿Qué significa biosíntesis? Formar, ¿no? Y este proceso más bien, ¿qué hace? Consume ATP, consume energía. Ahí está, ¿no? Este proceso más bien ya no es exergónico. Así es. ¿Cuál es lo contrario? Profe, lo contrario a exergónico ahora es endergónico. Endergónico significa que consume energía. ¿En qué forma? En ATP. Y también podríamos decir que el proceso es endotérmico, porque también consume calor. Ahí está, chicos. Ahí está, chiquitos. ¿Ya? Cata destruye, Ana forma. ¿Ya? La fotosíntesis, por ejemplo, dicen por acá, es un proceso anabólico. ¿Ya? Otro ejemplo que San Marcos utiliza bastante. Mira, yo tengo aquí el hígado. Ahí está el hígado, mira. Y de repente, en tu sangre hay demasiadas glucosas. Chicos, si acá en la sangre hay demasiadas glucosas, ¿quién viene a disminuir los niveles de glucosa? A ver, lo hemos mencionado, ¿ah? ¿Quién viene a controlar estos altos niveles de glucosa? La insulina, muy bien. Entonces, la insulina, para poder reducir los niveles de glucosa en la sangre, la insulina dice, ya glucosa, tú que no vas a estar utilizando, no vas a ser utilizada por la célula, te voy a guardar, porque en algún momento la persona te puede utilizar. Y cuando lo guarda, la glucosa, mira lo que hace. Mira lo que hace la glucosa. Se une con otra, con varias. Mira. ¿Y cómo se llama, profe, esa gran molécula que se ha formado? ¿Cómo se llama esta macromolécula que se ha formado? Esa macromolécula, muy bien, muchachos, glucógeno. Excelente. Esto se conoce como glucógeno. El glucógeno es la reserva que nosotros vamos a tener en el hígado.
Y ese glucógeno se ha formado. ¿Por qué se ha formado ese glucógeno? Ese glucógeno se ha formado por el exceso de glucosas. ¿Qué sería? ¿Ana o cata? ¿Cómo se llamaría este proceso? ¿Anabolismo o catabolismo? ¿Este proceso será anabólico o catabólico? Claro que sí. Este proceso tiene que ser anabólico. Ese proceso anabólico, seguramente por ahí alguna vez lo has escuchado, se le conoce como glucogénesis. La glucogénesis es el proceso por el cual se forma glucógeno a partir del exceso de glucosas. Profe, ¿y cuando no hay mucha glucosa? Cuando estás en ayuno. Cuando estás en ayuno, muchacho, cuando tú te encuentras en un ayuno, ahí está, entonces ahí se cumple lo contrario, hay poquita glucosa. ¿Qué hormona viene a elevar esa cantidad tan baja? Así es, ahora viene el glucagón. Ahora viene el glucagón. Y el glucagón, lo que hace el glucagón es romper al glucógeno. Rompe al glucógeno. ¿Y cómo se llama a la destrucción del glucógeno para poder sacar las glucosas que está faltando en la sangre? Cuando se rompe al glucógeno, ¿qué raíz etimológica utilizamos, chicos? Cuando se rompe el glucógeno, ¿qué tipo de raíz etimológica nosotros utilizamos? A ver. Cata, ya, pero también lisis. Así es, por ahí, Mario, ¿no? Lisis, muy bien, Mario. Esto se llama glucogenólisis. La glucogenólisis es un proceso catabólico porque consiste en romper esa reserva cuando nosotros nos encontramos en una situación de ayuno. Cuando nos encontramos en una situación de ayuno, nosotros rompemos el glucógeno. Eso se llama glucogenólisis. Ahí está, muchacho, mira, por ti hago todo este esquemita bien bonito para ti, ¿ya? A ver, ¿alguna pregunta? Esto es Cata y esto es Ana. ¿Sí? ¿Todo bien? Ya está. Muy bien, muchacho, muy bien. ¿Se entendió del ATP, no? Todo bien. Ya, chévere. Ya. Vamos a ver entonces. Vamos a revisar, chicos, otra característica. Vamos a hacer nuestra lista, ¿ya? Ya hemos hecho coordinación. Ya hemos hecho irritabilidad. 3, repro. 4, creci. 5, homeostasis. 6, metabolismo. ¿Ya? Esto de acá es metabolismo. No te vayas a olvidar. Metabolismo. 7. Vamos con el número 7. Chicos, en esta oportunidad vamos a revisar una característica a la cual se le conoce como adaptación. Adaptación. ¿Ya? Adaptarse. Adaptarse, ¿verdad? ¿Con qué finalidad los seres vivos se adaptan? ¿Con qué finalidad, chicos, los seres vivos se adaptan? Los seres vivos se adaptan con la finalidad de sobrevivir. Claro, pues muchachos, imagínate que no se adapten, mueren. Entonces, ¿qué cosa entendemos por adaptación? Voy a poner acá, son cambios. La adaptación son cambios. Son cambios
que aseguran, son cambios que aseguran la supervivencia del individuo. La adaptación son cambios que van a asegurar la supervivencia del individuo. Ojo, esto es del individuo. En cambio, la reproducción es la continuidad de la especie. ¿Ya? Es para sobrevivir. La vez pasada un joven me dijo, profe, la reproducción es para sobrevivir. ¿Quién te ha dicho eso, hijo? ¿Acaso alguien se ha muerto por no haberse reproducido? No, no se ha muerto. Pero si no te adaptas, ahí sí, te mueres. Aunque en las perritas se sabe que si no tiene una cría puede tener cáncer uterino. Así es, ¿no? Por eso se le dice que al menos la perrita, si no está esterilizada, debe tener un cachorrito al menos, porque su naturaleza lo exige. ¿Ya? Son cambios que aseguran la supervivencia del individuo. Van a ser cambios que aseguren la supervivencia del individuo. Como resultado, vamos a poner acá, esto es como resultado de un largo proceso evolutivo. Como resultado de un largo proceso evolutivo. Ahí está, muchachitos. Tiene que pasar un largo proceso para poder ejercer esos cambios. ¿Ya? ¿Habrá tipos o no? ¿Corté? Ya. Eso disculpe para obtener energía el control del metabolismo que crean las moléculas. Ya. Ya. No. A ver, ¿puede retroceder un poquito para ver lo que ha preguntado su compañero? Acá me dice, profesor, disculpe una duda. ¿El metabolismo también tiene que ver con la digestión y así el catabolismo convierte el alimento en grande, en pequeño para obtener energía? No. No. Cuidado. Cuando tú hablas de metabolismo, esto tiene que ocurrir dentro de la célula. Si tú me dices, profe, yo hago digestión en el estómago no es una célula, no es metabolismo. No es metabolismo, pero es una reacción, sí es una reacción. Pero acá dice bien claro, conjunto de reacciones químicas intracelulares. O sea, tienen que estar dentro de la célula. Ahora, si yo tengo una ameba que es de una célula, y esta ameba se come un alimento y hace digestión acá. Chicos, lo que hace la ameba, la digestión en amebas, ¿es metabolismo o no es metabolismo? Sí, porque la ameba es una célula. Nosotros no somos una célula. ¿Ya? ¿Sí se entiende la diferencia? ¿Está claro? ¿Se entiende la diferencia? Por favor, bájalo los mensajes. Ya, muchacho, muy bien. Bien, chicos, ahí vamos a dejarlo. De ahí retornamos. Claro, ahí entran los lisosomas, Alexander. Ajá, no tiene nada que ver con comer. El anfibolismo es ana y cata, o sea, los dos al mismo tiempo. Hacen los dos. Ya, nadie va a borrar, muchachos, así que ahí vamos a dejarlo y volvemos. Ya, volvemos para continuar. Listo, chicos, gracias.